Bendiciones, yo espero que esté bien. Hoy ha sido un día, ahora sí, bendiciones, espero que esté bien. Llevamos desde las 7 más o menos haciendo pruebas para que todo funcione, pero algunas veces la tecnología no nos quiere, pero no hay problema con que el Señor nos quiera. Para nosotros con eso es suficiente, no nos vamos a frustrar, sino que vamos a intentarlo, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino que nosotros somos de los que seguimos caminando todo el tiempo. Hoy tenemos una clase que es una clase un poco interesante. Primero excuso a Efraín, se supone que la clase la diera Efraín, pero como habíamos mencionado ayer y pedimos oración, él nos ha sentido muy bien en estos días, así que hablamos y se está cogiendo el día de descanso, pero ya entonces, por ayuda del Señor, ya el próximo lunes él está entonces dando su clase. Menciono que para los que han estado preocupados, que se fue hoy, se hizo varios análisis, entre todo ello, todo lo que tiene que ver con coronavirus, con influenza, con microplasma, con todas esas cosas, lo hizo temprano y gracias al Señor se pudieron obtener los resultados hoy mismo y en todo salió negativo. Así que, pero como quiera, seguimos orando, amén, por su pronta recuperación de su energía, de su respiración, etcétera. Cuando estaba esta tarde hablando un momentito con Itamar, le estoy enseñando la clase porque le digo, yo no sé lo que quiere, esto es lo que quiero hablar, pero no sé si es muy, si de la forma en que lo tengo redactado es muy complejo, si lo hice muy difícil o cómo está, porque mi intención es poder compartir algo que pueda edificar, no compartir algo que no nos edifique. Entonces Itamar lo empieza a leer y Itamar me hace una pregunta. La pregunta que Itamar me hace es ¿cuál es el propósito de la clase? Y yo dije, bueno, el propósito de la clase básicamente es llenarnos de fe, porque una de las cosas que yo creo es que cuando yo estudio, y vamos a hablar un poco de profecía bíblica, cuando yo estudio profecía bíblica, yo ver el cumplimiento exacto de la profecía bíblica a mí me llena de fe. Y la realidad es que yo he estado estudiando esto más por mí, porque en estos últimos semanas, con todas las situaciones que ocurren, ¿verdad? Siempre viene el enemigo a lanzar ideas, a atacar nuestra mente. Y cada vez que mi mente es atacada, yo hago lo que se hace. Yo recurro al estudio de la Escritura. Y cuando recurro al estudio de la Escritura, recurrir al estudio de la Escritura me llena de fe. Y cuando yo quiero llenarme de fe en creer lo que estoy haciendo, una de las cosas que yo estudio es profecía bíblica. Y yo estudio profecía bíblica porque honestamente yo encuentro que en la exactitud del cumplimiento profético, para mí es una de las grandes evidencias de que la Biblia es cierta, de que la Biblia es verdad y de que si la Biblia es cierta y la Biblia es verdad, yo puedo confiar plenamente en lo que la Biblia nos está diciendo. Es así que yo espero poder compartir un poquito acerca de profecía bíblica y desde esa perspectiva que también tú te llenes de fe, que también tú te llenes en tu creer y que también tú puedas decir, wow, qué extraordinario este Dios, qué extraordinaria esta palabra que nos ha sido entregada, qué exactitud fascinante tenemos, y que eso entonces te pueda llenar de fe para atreverte a creer que el que habló las cosas miles de años antes que ocurrieran y ocurren es capaz de hablar lo que va a pasar en tu vida en los próximos años y que de esta misma manera va a ocurrir. Así que vamos a estar hablando hoy un poco y Tamar, podemos comenzar de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Ese es el tema. Y cuando hablamos de Daniel y la profecía de las 70 semanas, yo catalogo esto como un mapa del futuro. Dios le otorga a Daniel un mapa de lo que va a estar ocurriendo en el futuro. Y vamos a comenzar diciendo que el ministerio de Daniel se desarrolló entre el 605 a.C. y el 536 antes de Cristo. Y el mismo tiene su inicio cuando Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor, que era el rey, el regente en Babilonia. Y es interesante, si tú quieres puedes ir a leer todo el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro fascinante, es un libro extraordinario. No tenemos el tiempo para leerlo, sino vamos a hoy dar algunas pinceladas
de lo que está ocurriendo, de 3 acontecimientos específicos en el libro de Daniel, 3 acontecimientos extraordinarios que marcan distintas facetas de la vida de Daniel. Daniel interpreta este sueño de Nabucodonosor que, dicho sea de paso, lo interesante es que Nabucodonosor ni siquiera recordaba qué era lo que había soñado. Así que la persona tenía que recordar el sueño, saber qué era lo que Nabucodonosor había soñado, y después de saber qué era lo que Nabucodonosor había soñado, decirle la interpretación. Y ese es el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor en su sueño ve una imagen y la misma tenía un significado específico. Nos dice Daniel capítulo 2, versículo 45. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esa es la interpretación de Daniel. Dios te está mostrando lo que va a acontecer en el porvenir, y tu sueño es verdadero y su fiel interpretación. Entonces Daniel pasa a dar la interpretación. Es interesante porque resulta entonces que el sueño era lo que, usando una palabra moderna, un roadmap. Sabe que desde hace ya algunos años, casi poco más de una década, se utiliza mucho esa palabra, se hizo muy famosa cuando se trata de hacer el roadmap de cómo conseguir todo lo que tiene que ver con la paz en Israel, que dicho sea de paso, esta última semana hubo unos acontecimientos muy interesantes, que son unos acontecimientos que esperaron más de 47 años para que ocurrieran. Y son unos acontecimientos donde se firma por 2 países distintos, enemigos de Israel. Se firman en un mismo día, 2 países firman un tratado de paz y con Israel, y se conoce como de Abraham Accord, el acuerdo de Abraham, entendiéndose que todo, tanto los judíos como los árabes que están firmando ese acuerdo, todos son hijos de Abraham, y por eso entonces se llama el acuerdo de Abraham. Y eso es interesantísimo porque es algo que habla y nos trae mucha luz de las cosas que están ocurriendo actualmente. Pero entonces el sueño de Nabucodonosor era como un roadmap, un mapa que está especificando los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Pero cuando hablamos del futuro, no estamos hablando de los próximos 5 años, ni en los próximos 10 años, ni en los próximos 15 años. Estamos hablando de 100, 200, 300, 400, 500, 600 años, y realmente hasta el fin de los tiempos. Así que este sueño describe de manera específica 5 periodos en el desarrollo de la historia, de los cuales 4 ya se cumplieron exactamente como fue profetizado. Y lo interesante es que Daniel profetiza, o más bien Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. El primero lo entiende, sabe cuál es el sueño, y luego interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y esto está ocurriendo, como repito, cientos de años antes de que ocurra, y él lo va a decir en una forma fiel y exacta. Tanto es así que hoy día, cuando tú estás estudiando historia, ciencias sociales en la escuela, tú estudias eso. Lógicamente no te hablan de la profecía de Daniel, pero tú estudias esos periodos como simple y sencillamente los periodos normales de desarrollo de cultura occidentales. Y cuando tú coges cultura occidental, y el desarrollo de esa época, tú vas a entrar y vas a ver esos 4 periodos específicamente que se estudian en la escuela. Y hay un 5º que está profetizado, que aún no ha pasado. Pero escúchame entonces ahora. La teoría, por así decirlo, o la forma deductiva. Si hay 5, los 5 se profetizan cientos de años antes, y ocurrió el primero como se profetizó, el segundo como se profetizó, el tercero exactamente como se profetizó, el cuarto exactamente como profetizó. Que yo debo esperar que ocurra con el 5º, lo que está en tu mente, que se cumpla exactamente como se profetizó. Y para mí eso me llena de fe, eso me llena de esperanza, eso me llena de alegría, eso me llena de saber que yo estoy creyendo en un Dios que es un Dios verdadero. Así que
De los 5, 4 ya se cumplieron. Falta 1 por cumplirse. Estamos esperando. Lo interesante, cuando este primer acontecimiento ocurre, de los 3 que vamos a mencionar, cuando este primer acontecimiento ocurre, Daniel se calcula que tenía mínimo 16 años, máximo 19 años. Es el cálculo que se da de la edad de Daniel. Y quiero que veamos esto, porque también algo que yo encuentro para mí fascinante en todo esto que vamos a enseñar hoy es ver cómo este Daniel, que algunas veces uno le puede leer el libro y se lee en 12, 13 minutos, si tú lo vas leyendo corrido, sin detenerte. Es un libro, porque te tardaste media hora en leerlo. A pesar de que se lee tan rápido, pasaron cerca de 80 años entre la primera profecía y la última. Y para mí eso me habla de una vida de dedicación a Dios, de una vida de relación de Dios, una vida de comunión con Dios, una vida. Y yo digo, si Daniel pudo vivir una vida así, sin el Espíritu Santo, ¿está bien? Porque por extraordinario que fuera Daniel, por extraordinaria que fueran sus visiones, fue sin el Espíritu Santo. Y si Daniel pudo tener esa vida extraordinaria, sin la ayuda del Espíritu Santo, wow, qué excusa yo tengo. Ahora, con la ayuda, con la gracia, con la virtud del Espíritu Santo, la Biblia dice el escritor de Hebreo que para nosotros estaba separado algo mejor. Así que podemos continuar. Vemos entonces el momento de la profecía y es un momento extraordinario. Y la profecía en que está en capítulo 2, versículo 32 al 33, era la siguiente. Dice, había la cabeza de oro, tenía sus brazos y pechos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y la interpretación era, entonces, la que vemos al otro lado en la imagen. Primero, Babilonia, que era esa primera, que es un reinado que ocurrió entre 605 a.C. a 539. El reinado babilónico fue entonces sustituido por el Medo-Persa del 539 al 331. Y fíjense entonces cómo habla de sus pechos y brazos, 2 áreas, es el imperio Medo-Persa. Y lo es interesante que cuando tú lees la Biblia y tú lees el libro de Daniel, está con nombre y apellido. No es que no va a haber un reino. No. Después viene entonces el que es vientre, muslo de bronce, que es el imperio griego, que fue del 331 al 168. Sus piernas de hierro, que entonces el que se lo sustituye, que es el romano, que es desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, el más largo. Y esos 4 se han dado exactamente como Daniel lo profetizó. Pero hay un quinto, que es sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, que ese aún no se ha dado. Y ese es lo que va a ser el reinado del anticristo. Y ese aún no ha ocurrido. Pero vuelvo, yo repito, y perdóname que voy a ser redundante en este momento. Si 1, 2, 3 y 4 pasaron literalmente, yo espero que 5 pase literalmente. Y eso es la primera profecía, que es la profecía que nosotros encontramos en Daniel, capítulo 2, versículo 32, 33. Bueno, está de todo el capítulo 2, está la historia de cómo se va desenvolviendo esto. Y a mí, repito, cuando yo leo eso y lo entiendo, me llena de fe. Y podemos entonces ir a Daniel capítulo 7. Ahora nos encontramos con un Daniel que tiene aproximadamente 55 años. El Daniel del capítulo 2 tiene entre 16 a 19 años. Y este de Daniel del capítulo 7 tiene aproximadamente 55 años. En el capítulo 2
es un sueño que tiene Nabucodonosor. En el capítulo 7 es una visión que tiene Daniel. Es importante también esto. Capítulo 2, Nabucodonosor tiene una visión, Daniel la interpreta. Capítulo 7, Daniel quien tiene la visión. Repito, ya Daniel tiene 55 años. La interpretación de la visión es muy similar. Es redundante, si podemos llamarla de esa manera, a lo que pasó en el capítulo 2. Pero la visión de Daniel es solamente de 4. Mientras que la de Nabucodonosor era de 5. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el 5? ¿No se ha cumplido? Vamos a ver esto un momento. Así que seguimos. Daniel, leyendo. Nos dice que el quinto reino será diferente. Y el quinto reino, los primeros 4, repito, ya ocurrieron. Y los primeros 4 son historia. Historia profetizada por Daniel y que ocurrió exactamente como Dios la reveló a su siervo Daniel. Pero en Daniel 7, 24, 25 dice, tras ellos, o sea, están los 4, dice, tras ellos, o sea, después de los 4, un quinto. Igual que la profecía, la visión que tuvo en sueño Nabucodonosor. La visión de Nabucodonosor fue de 5. Daniel tiene una visión de 4, pero entonces después de los 4 tras ellos viene el quinto. Se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este otro que será diferente es, repito, el que estamos esperando, que aún no ha ocurrido. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estos tiempos y medio tiempo, los teólogos están en su gran mayoría de acuerdo en que la frase que se utilizan en el hebreo, lo que significa es 1 año, 2 años y medio año. 1 año, 2 años y medio año son 3 años y medio. Entonces luego lo que en Apocalipsis también se va a estar hablando referente a dentro de la gran tribulación, que se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Uno de ellos que va a ser el reinado real, fuerte, férreo del anticristo. Así que nosotros tenemos que de este quinto reino, que es el reino del anticristo, surge de las ruinas del cuarto, porque tras ellos se levantará otro. La implicación es que de ese que fue destruido, derrumbado, de las cenizas de ese, se levanta otro. Y por eso es que entonces los estudiosos hablan del resurgimiento del Imperio Romano, tomando como punto de vista primero el libro de Daniel, esta profecía que estamos hablando, pero también muchos otros versículos que hablan acerca de ello, de los cuales podemos y vamos a mencionar. Es interesante notar que el Imperio Romano nunca fue derrotado, puede pasar la página, sí, nunca fue derrotado, simplemente murió poco a poco. Los otros fueron derrotados. El Imperio Romano no sufrió una derrota, fue desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Y la profecía de Daniel dice que de ahí, de ese proceso en que va desapareciendo, va a llegar un momento en que va a resurgir. Y cuando dice el momento en que resurge, de ahí surge la figura del anticristo. Este quinto reino es el reino del anticristo, que surge de la ruina del 4. El Imperio Romano, como mencioné, nunca fue derrotado. El área física ocupada por el núcleo del Imperio Romano es lo que nosotros llamamos hoy Europa. No estamos hablando todo de Europa, no estamos diciendo eso, pero sí mencionamos de que el núcleo de la área física esa donde estaba el Imperio Romano cubre lo que nosotros conocemos hoy como Europa. Y vamos a dar algunos datos que considero interesantes
y con lo cual la mayoría de los estudiosos de profecía bíblica coinciden. Así que Europa, y pongo Europa entre signo de interrogación, porque quiero ser muy cuidadoso. La palabra Europa no aparece. Nosotros lo que estamos hablando es de un resurgimiento del Imperio Romano. Si va a ser físico o no va a ser físico, pues hay distintas corrientes teológicas y yo quiero, a pesar de que yo personalmente considero que sí, quiero ser muy responsable en decir que hay distintas fuentes teológicas y que hay algunas fuentes teológicas que dicen que sí que va a estar en el área física y que hay otras fuentes teológicas que dicen que no. Y todo eso lo respetamos. Y te digo un secreto. No importa, porque se va a cumplir de acuerdo a lo que es el plan de Dios. Lo importante es conocer las señales de los tiempos, no conocer la exactitud de ellos. Amén. Eso es lo que la Biblia nos llama. Que yo conozca las señales, no que conozca la exactitud, porque el día y la hora, nadie. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Pero vamos a hablar un poco. ¿Cuál es el significado de Europa? En la mitología griega, Europa era la mamá del rey Minos, que se dice que fue reducido en mitología, el dios Zeus transformado en toro, que la llevó a Creta sobre su lomo. ¿Tiene esto algún tipo de importancia para lo que creemos que sí, que es físico el restablecimiento? No, nos da la impresión de que sí, de que tiene una importancia significativa. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso que estás viendo al lado es una foto de un euro de 2 euros. El equivalente a como si nosotros hablamos de $2 o para los ticos 2 colones, de 2 euros del 2002. Ha salido en varios años, salió en el 1996 también, pero esta específicamente, la foto que tenemos ahí es del 2002. Hay varias otras fotos que muestran de cómo el uso de esta mujer encima de una bestia es algo bien normal utilizado por la comunidad europea. Y Tamar, ¿puede pasar la página si me hace el favor? Aquí vemos la portada de una revista del año 2000. Vemos también un euro, entonces una moneda de 5 euros. En la primera parte dice Beatriz, es una palabra compuesta hablando acerca de la bestia. En el segundo entonces, esta más pequeña, pero lo que hay es exactamente la misma, la mujer sobre la bestia. Arriba al otro lado tenemos un sello de correo. Y si te fijas, la segunda parte del sello de correo es exactamente lo mismo. Y abajo tenemos la escultura frente a la oficina del ministerio en Bruselas. Y es una mujer sobre una bestia. Casualidad, personalmente no creemos que sea casualidad, pero hay gente que sí piensa que es casualidad y vamos a respetar lo que todo el mundo piensa. No, simplemente menciono esto como un dato curioso, no como un dato impositivo. Pero sí es un dato muy curioso de que la Biblia dice, Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También la Biblia en Apocalipsis capítulo 17:10 nos dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¡Wow! Eso que está diciendo ahí, permíteme decirte que eso que Juan está escribiendo es exactamente un roadmap de lo que había ocurrido. Son 7 reyes. Juan está hablando de 7. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no es. Y cuando venga es necesario que duren. En la historia han existido 6 imperios mundiales. Y tú me dices, pero espérate, primero me dijiste de 4. No. Es que desde la época en que Daniel profetiza en adelante, son 4 y el quinto. Pero en la historia completa, en la historia conocida,
han ocurrido 6. Algunos de ellos ocurrieron antes de Daniel, como es, por ejemplo, el egipcio fue antes de Daniel y el asirio fue antes de Daniel. Daniel está viviendo el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Esos son las profecías de Daniel, trata de esos 4. Pero hubo 2 imperios que ocurrieron con anterioridad a Daniel y por eso no son parte de la profecía de Daniel, porque la profecía es de Daniel hacia el frente. Pero ahora Juan está diciendo, hay 7 reyes. 5 de ellos ya han caído. Los 5 que han caído son el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa y el griego. Esos son los 5 que han caído. Y dice, uno es, ¿cuál es el que es? El romano. Ese es el que es. Dice, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro que aún no ha venido? Precisamente el que tanto en el capítulo 2 de Daniel como en el capítulo 7 de Daniel se profetiza que es el que va a surgir de las ruinas del imperio romano, que este es el próximo imperio que va a surgir, que es el imperio del anticristo. Y es sumamente interesante porque nosotros vemos entonces cómo tanto la profecía de Daniel llega con la profecía entonces en Apocalipsis, se entrelazan en una forma tan perfecta, y que entonces lo que era profecía se convierte hoy día en historia. Repito, lo que era profecía se está convirtiendo hoy día en historia y eso a mí me llena de fe. Yo espero que a ti también te llene de fe. Estoy tratando de no complicar mucho esto y podríamos ir a todos los versículos con calma, pero mi intención más que dar una clase de profecía es llenarte de fe. Esa es mi intención, que nos llenemos de fe al ver que Dios es tan perfecto. Así que es importante notar que todos estos primeros 6 imperios se sucedieron uno al otro. Fue uno, el otro, el otro, el otro y el otro. Me explico, no es que pasó, estuvo el egipcio terminó y comenzó inmediatamente el asirio. Ese termina, comienza inmediatamente el babilónico. Ese termina, comienza el medo-persa. Ese termina, comienza el griego. Y ese termina y comienza el romano. O sea, cada imperio nuevo se levanta derrotando al imperio anterior. Los asirios derrotaron a los egipcios, los babilónicos derrotaron a los asirios, los medo-persas derrotaron a los babilónicos, los griegos derrotaron a los medo-persas y los romanos derrotaron a los griegos. ¿Y qué pasó? Según las leyes de probabilidades, el séptimo debía ocurrir inmediatamente, pero la profecía decía que no. La profecía hablaba de una pausa y eso se encuentra en una forma muy especial, profetizado por Daniel, en la que sería la última sección que queremos hablar. Hablamos del capítulo 2, hablamos del capítulo 7 y ahora quisiera ir al capítulo 9 de Daniel. En Daniel 9:27 encontramos esta profecía que es denominada o conocida como la profecía de las 70 semanas, la cual por muchos de los estudiosos es considerado como la columna vertebral de las palabras proféticas en la Biblia que tienen que ver con respecto al porvenir, con respecto al futuro. Daniel la recibió por medio del ángel Gabriel. Te recuerdo, la profecía del capítulo 2 fue una visión que recibió Nabucodonosor. La profecía del capítulo 7 es una visión que tiene Daniel. Y ahora la profecía del capítulo 9 es un ángel que viene y se la cuenta a Daniel. Y dice, Daniel, déjame decirte algo. Y le da una palabra a ese ángel profético a Daniel para que Daniel la escriba. Ahora Daniel tiene 83 años aproximadamente. Es tan interesante aquel joven que comenzó, digamos, a los 19 años su ministerio profético, interpretando sueños. Ahora tiene 83 años. Aún sigue siendo usado por Dios
aún sigue siendo una voz importante. Aún sigue siendo alguien que cuando el cielo piensa en lo que va a hacer en la tierra, tiene que pensar en él. Porque va a hacer Dios algo sin que lo revele a sus siervos los profetas. Así que Daniel aún mantiene esa comunión íntima, profunda, extraordinaria con Dios. Y cuando Dios va a hacer algo y Dios está pensando en el futuro, Dios dice, déjame decirle a Daniel, para que Daniel escriba lo que yo estoy pensando hacer. Y para mí esto me llena de fe. Ahora, nuevamente encontramos a Daniel con esa experiencia sobrenatural. Y Daniel 9:24. Bueno, desde el 20 al 27 nosotros vamos a encontrar esta profecía. Pero vamos a leer el versículo 24. Y a propósito, lo traté de picar de esa manera. Está así a propósito. Para que podamos verlo por pedazos, por así decirlo, y tratar de entenderlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Por favor, es importante hacer énfasis sobre tu pueblo, porque tu pueblo es Israel. Y sobre tu ciudad santa, porque tu ciudad santa es Jerusalén. O sea que hay una profecía, y esa profecía es sobre Israel y sobre Jerusalén. ¿Por qué digo esto y que es importante? Porque nosotros conocemos hoy por historia cómo cuando Dios trabaja y cómo cuando Dios restaura el pueblo de Israel, Dios restauró al pueblo y después restaura la ciudad santa, tal y como también estaba profetizado en el libro del profeta Zacarías, donde el profeta Zacarías en una forma exacta profetiza que Dios va a restaurar a Jerusalén. Dice, pero primero va a restaurar a Israel. ¡Wow! 1948 Dios restaura a Israel. 1967 Dios restaura a Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Una de las importancias de esto es porque sí, Israel y Jerusalén no hubiesen sido restaurados, el final de esta profecía no se podría cumplir. Me voy a explicar. Sí, Israel y Jerusalén, ambas, no una de las dos, ambas, porque es sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa. Si Israel y Jerusalén no hubieran sido restaurados, el final de esta profecía no se pudiese cumplir. Pero, por cuanto Israel y Jerusalén fueron restaurados, ahora tú y yo somos la generación que podemos decir, estamos listos para que esta profecía se cumpliera. En el 1947, esta profecía no se hubiese podido cumplir. Es más, vamos a decirlo, 1966. Porque en 1966 estaba restaurado el pueblo, pero no la ciudad santa. 1966, el final de esta profecía no se hubiese podido cumplir. Hoy, tú y yo somos testigos, estamos viviendo una generación en que por miles de años, 1940, 1900 años aproximadamente, esta profecía era imposible que se cumpliera. Mas, sin embargo, se profetizó. Y mucha gente, dicho de paso, ridiculizaba la Biblia por causa de que decían que esto era imposible que se cumpliera. Eso que ridiculizaron la Biblia porque decían que esto era imposible que se cumpliera. Tengo que decirle, Dios es perfecto. Dios es exacto. Mi Dios no falla. Dice entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. ¿Sabe para qué todo esto? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Maranata. No era hasta que se restaurara Israel y Jerusalén, que como vamos a ver ya mismo, que al final de esta profecía, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se podía dar, la segunda venida. Así que nosotros estamos listos para que el Señor regrese de nuevo. En el 1966 no se estaba listo, pero hoy estamos listos para que el Señor retorne otra vez. Aleluya. Yo no sé si tú te animas y si tú te emocionas, pero yo estoy emocionado con esto. Yo estoy emocionado. Esto a mí me llena de fe para que estas cosas ocurran y también podemos seguir. Para que esto ocurra, tiene que ser establecido el reino de Cristo aquí en la tierra. Vamos a ver un momentito esa profecía de las 70 semanas bien rápido. Versículo 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Escucha esto. Va a haber una orden. Cuando dice una orden, una instrucción, un decreto. Que dicho sea de paso, Esdras, Nehemías, te recuerdo su nombre, los que recibieron el decreto para ir a restaurar el templo. Así que desde el momento en que ese decreto se firmó, comienza a correr esta profecía. ¿Sabes? Pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, desde que se ordena, desde que se firma ese decreto, hasta que Jesús venga por primera vez, ocurrirán 7 semanas, 72 semanas. Fíjate que son dos grupos, un grupo de 7 y otro de 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Ese es el versículo 25. Vamos al versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, primero las 7, después las 62, si tú sumas 7 más 62 te va a dar 69, no te puede dar otro número, ¿está bien? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, está diciendo, van a haber un grupo de 7 semanas, después un grupo de 62 semanas, entiéndase, 69 semanas desde que se decreta que se establezca nuevamente el templo hasta que le quita la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está profetizando la destrucción de Jerusalén. ¡Wow! ¡Wow! No sé si tú lo ves, pero está diciendo, después que maten al Mesías, después que le quiten la vida al Mesías, va a venir un pueblo y va a destruir la ciudad. Y va a destruir el santuario, entiéndase, el templo. Mire lo que está diciendo. El templo va a ser reconstruido, pero van a pasar 69 semanas, que ya mismo vamos a explicar eso, y cuando esas 69 semanas proféticas ocurran, el Mesías le van a quitar la vida, y cuando le quiten la vida al Mesías, entonces después de eso se va a destruir la ciudad y se va a destruir el templo, exactamente como ocurrió. Vamos a leer el versículo 27, versículo 27, para seguir. Y por otra semana, como son 70, hasta ahora llevamos 2 más 67 son 69, perdóname, 7 más 62, que son 69, me equivoqué en la forma en que lo dije, pero siguen siendo 69. Y entonces para las 70 falta una. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice que va a haber un pacto y que va a ser un pacto que va a ser confirmado. Cuando leemos otros pasajes de la Biblia, entendemos que ese pacto del que está aquí hablando es un pacto de paz que se va a firmar con la ciudad santa. ¿Eso tiene algo que ver con lo que ha ocurrido recientemente? Lo dejo en tu mente.
Las cosas están dándose. Las cosas están dándose. No estoy diciendo que por favor, déjame ser claro, no estoy diciendo que lo que ocurrió recientemente es este pacto. No. Dicho sea de paso, no lo es. De acuerdo a otra parte de la profecía, pero es parte de lo que está empujando a que vayamos llegando a ese momento. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de semana, recuerda que hablé de 3 años y medio y 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Espérate, hará cesar el sacrificio, pero no dijo que iban a destruirse el templo. Pues significa que van a construir otro templo. ¿Me sigues? Y ya se está hablando de la construcción del nuevo templo. Y ya están las piedras cortadas, están hechos todo lo de el andamiaje para los sacrificios, la ropa para el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a tratar de explicar esto de una forma sencilla. Según Daniel 24, luego de que las 70 semanas se cumplan, entonces se va a estar estableciendo el reino. Pero para que la última semana se cumpliera, tenía que Israel volver a ser Israel y Jerusalén volver a ser Jerusalén. En la semana 69 está profetizado que la ciudad iba a ser destruida y que el templo iba a ser destruido. Pero entonces, para que la 70 ocurra, tiene que volver Israel a estar en Israel y Jerusalén en Jerusalén. Y eso entonces habla de ese lazo, ese gap, ese espacio que iba a ocurrir entre las 69 cuando es destruido y las 70 que ya lo vemos restaurado. Ese gap comenzó después de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero entonces hay un proceso donde que una vez comienza la reconstrucción de Israel y Jerusalén, ya se han cumplido 69 semanas. Y nosotros estamos en un paréntesis que lo vio Nabucodonosor en la última bestia, y Gabriel se lo mostró a Daniel. Estamos en ese paréntesis. Estamos en un paréntesis que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente, y lo podemos leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos viviendo en ese paréntesis que Pablo lo llamó la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles. Pero quiero decirte que va a haber un momento en que el tiempo de los gentiles se termina y Dios comienza nuevamente a trabajar con su pueblo Israel de una forma como está profetizado. Y la última semana comienza a correr. Tuvimos 69 semanas, un paréntesis y una última semana. Dicho sea de paso, cada semana lo que implica son 7 años. ¿Cómo sabemos que cada semana implica 7 años? Pues por las primeras 69 que ya se cumplieron. Que cuando se mira desde, si podemos entonces ahora pasar a la última lámina. Yo traté de más o menos hacer esto, no sé cuándo, por favor, ten misericordia conmigo criticándolo, ¿está bien? Yo no soy un dibujante ni nada por el estilo. Esto es una cronología de la profecía de la 60 semanas en Daniel, y si empezamos de esta mano, no sé si la derecha o la izquierda, pero de la esquina de acá, empezamos. Tenemos 69 semanas, que son 483 años. Y la primera, y comienza con el decreto para restaurar el templo. Y ahí dice que iban a haber 7 semanas
49 años. Interesante. La reconstrucción del templo se tardó 49 años. Desde que hubo el decreto hasta que el templo fue terminado, se terminó su reconstrucción, pasaron 49 años. Exactamente como Daniel lo profetizó. Luego de eso, pasan 434 años. Y en esos 434 años está entonces cuando Jesús viene nuevamente. Perdona, Jesús viene por primera vez. Es la primera venida de Jesucristo. Pero también esa profecía decía que cuando terminaran esos 62 semanas, o sea, esos 434 años adicionales después de los primeros 7, iba a haber la muerte. Y ahí fue cuando ocurrió la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Y es cuando también entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra profética, que después de eso la ciudad sería destruida y el templo sería destruido. Y fue lo que ocurrió. Entonces entramos en lo que el apóstol Pablo llama en Romanos capítulo 11, versículo 25, que acabamos de leer, el tiempo de los gentiles. Es una pausa profética con respecto a Israel, porque Israel es el reloj de Dios. Y hay una pausa profética. Empieza la época, lo que también algunos de los han llamado la dispensación de los gentiles, el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Y esto ha sido un tiempo extraordinario. Y llevamos cerca de 2000 años en el tiempo de los gentiles. Pero algo ocurrió recientemente. Digo recientemente porque cuando tú hablas de miles de años, 60 años es recientemente. Te empiezan a dar los elementos para que la última semana pueda darse. Y es que después que se profetizó la destrucción de la ciudad y del templo, la destrucción del pueblo y la ciudad santa, 1948, surge Israel. 1967, surge Jerusalén. Y ya se está hablando de el tercer templo, que será el templo donde se hace referencia que a mediados de la última semana, el anticristo se levantará para autoproclamarse Dios. Así que nosotros estamos en espera de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Permíteme hacer una explicación sencilla sin entrar en muchos detalles. Cuando hablamos de la primera venida de Jesucristo, recordemos que la primera venida de Jesucristo es un transcurso de 33 años. No pasa en un segundo. 33 años. La profecía que tiene que ver con he aquí una virgen. Y la profecía que tiene que ver más el herido fue. Todas esas profecías que me hablan a mí de la primera venida de Jesucristo tomaron desde que la primera se cumple hasta que la última se cumple de ellas, forman ese acontecimiento extraordinario. Fueron 33 años. Mi parecer, cuando yo estudio profecía, es que cuando uno de los problemas que tenemos cuando tratamos de entender la segunda venida de Cristo es que tratamos de ponerla en un acontecimiento. Y yo también pienso que es un conglomerado de años, de varios acontecimientos. Y por eso es que algunas veces vemos que uno como que chocan con otro y dicen, pero espérate, ¿nos vamos, venimos? ¿Qué pasa? Al principio, a mediados, al final, ¿dónde? Y es que cuando no entendemos, lo tratamos de ver como acontecimientos individuales y no como un acontecimiento que dura varios años. Esa es mi percepción de lo que la Biblia está diciendo, pero indistintamente puedes estar de acuerdo conmigo, no puedes estar de acuerdo conmigo, no hay problema con eso. Lo importante es que la profecía hasta el momento se cumplió fielmente, se cumplió exactamente, que está escrita ahora en los libros de historia, y aunque no le den crédito a Daniel de cómo él profetizó, ni le den crédito a Ezequiel cómo él profetizó, ni le den crédito a Isaías, Jeremías y la palabra de Apocalipsis y el apóstol Pablo, aunque no le den crédito a ninguno de ellos, ya todo eso es historia y no lo pueden borrar. De que nuestro Dios predijo miles de años antes las cosas que iban a ocurrir
Y a mí eso me llena de fe. Me llena de fe para atreverme a creer que es extraordinario nuestro Dios. Amén, amén y amén. Yo creo que hasta ahí estamos por hoy, Tamar. Así que yo espero que no hayan preguntas. No, pero no, una broma. Nos vamos entonces contigo, Itamar.